Durante algunos años ha habido un cierto liberalismo que busca desacreditar la confiabilidad histórica de nuestro Nuevo Testamento. Este liberalismo afirma que la descripción de Jesús que encontramos en los Evangelios como nacido de una virgen, el obrar milagros, la resurrección corporal del Hijo de Dios, son un mito que fue inventado por la Iglesia, y lo que el liberal dice que quiere hacer es demitizar la Biblia, es decir, que quiere deshacerse de todo aquello que es sobrenatural y regresar a la descripción real de Jesús. En 1980, cuando yo estaba en Sydney, Australia, me topé con esto. Cuando A.T. Robinson, que acababa de escribir su libro Volviendo a fechar el Nuevo Testamento, había venido a la Universidad Macquarie para ofrecer una conferencia sobre este libro. Cuando terminó, se abrió una sesión de preguntas y yo tuve la oportunidad de hacerle una de las preguntas de la noche. Mi pregunta fue, sobre la base del hecho histórico de que la Iglesia de Cristo fue establecida solo 53 días después de la muerte de Cristo, sobre la fe de que Él, Jesús, era el Hijo resucitado de Dios, ¿no contradice esto la afirmación de los liberales de que se necesitan otros 30 años para que la Iglesia inventara al Jesús sobrenatural? Ahora, si usted es perceptivo, verá la respuesta en la pregunta. La respuesta del Dr. Robinson fue, no aceptaré una respuesta tan simplista a un asunto tan complicado. Ahora usted tendrá que ser el juez en cuanto a si yo tenía una respuesta simplista o si no, o si era simplemente una refutación del liberalismo. Ahora veamos qué es lo que constituye la teoría del mito de la Iglesia. Lo que el liberalismo dice es que Jesús, el Jesús de la historia, no es realmente el Jesús del cual hemos leído en los registros de los Evangelios. Y que la narración de los Evangelios acerca de Jesús tiene mucha ficción entretejida con un ligero trasfondo de verdad. Y dicen que la Iglesia de Cristo es la culpable de este asunto. Dicen que desde la muerte de Cristo hasta el momento en que se escribe el primer Evangelio, el cual tradicionalmente, cierto o verdadero, es el Evangelio de Marcos. Ahora, usted podría argumentar que hay una evidencia que hace factible que el Evangelio de Mateo fuera realmente el primero, pero no es el primero porque está en el primero del Nuevo Testamento, sino porque hay indicios de que Marcos lo es. De cualquier manera, la idea tradicional es que Marcos fue el primer evangelio, escrito en el 60 al 62 después de Cristo, y si Cristo murió en el año 33, hay un vacío de cerca de 30 años. Y lo que dicen es que durante ese periodo de tiempo, durante el cual el evangelio estaba siendo literalmente inventado, que la Iglesia de Cristo consideró a Jesús como su héroe. Y al contar la historia de Cristo, hicieron añadiduras increíbles a lo que Él dijo e hizo. Y por lo tanto, finalmente inventaron un Jesús sobrenatural. En otras palabras, al contar la historia, le atribuían a Él afirmaciones de tipo sobrenatural que en realidad Él nunca hizo. Afirmaciones como la de Juan 6:38, donde Él dice, yo he venido del cielo. Dicen, Él realmente no dijo eso. La Iglesia lo arregló al paso de los años. O aquí en el libro de Juan 10, versículo 36, donde dijo, yo soy el Hijo de Dios. Dirán que Jesús realmente nunca dijo eso. La Iglesia solo se lo atribuyó a Cristo. Simplemente lo desproporcionaron, se entusiasmaron demasiado y lo llevaron muy lejos. O en el capítulo 11 y versículo 25, donde afirmó ser la resurrección y la vida. Y el capítulo 12, versículo 48, donde dijo en sus propias palabras serían la norma del juicio. O en el capítulo 14, versículo 6, una afirmación tal donde decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. Dicen que Jesús realmente nunca hizo esas afirmaciones. Bueno, que la Iglesia solamente las inventó. No solo dicen que hizo estas afirmaciones, que en verdad no hizo, sino que se las atribuyeron y que le atribuyeron obras que nunca hizo, como los milagros, caminar sobre el agua, convertir el agua en vino, cuando tomó los panes y los peces y alimentó a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Dicen que realmente él nunca hizo eso, que la Iglesia simplemente le atribuyó obras de tipo sobrenatural. En otras palabras, le atribuyen a Cristo tal
o sobrenaturalismo, como los milagros y la resurrección de los muertos y la suya propia. Y dicen que Jesús nunca hizo esas cosas, que la iglesia lo hizo un héroe, que lo idealizó y finalmente lo hicieron sobrenatural. Así que realmente se supone que la iglesia es la culpable de hacer un Jesús sobrenatural. Y que en el tiempo en que las escrituras de los evangelios se llevaron a cabo, registraron al Jesús mítico en lugar de registrar al histórico. Y así el liberalismo dice que su trabajo es demitificar el Nuevo Testamento. Lo que dicen es que quieren deshacerse de todo lo que es sobrenatural que hay en el Nuevo Testamento y regresar a la descripción real de Jesús. Ahora quiero mostrarle a usted varias cosas acerca de esa teoría del mito de la iglesia, que expondrán el error que en verdad están estas personas. Primero quiero que usted vea que no hay ni una pizca de evidencia histórica, material o de otra naturaleza, de que la iglesia haya inventado al Cristo sobrenatural. No hay un documento a la mano que empiece a darnos una idea de que el Cristo sobrenatural no estaba en la mente de la iglesia desde el principio de su historia, o de que la iglesia haya empezado a cultivar el concepto de Jesús como sobrenatural, la cual no haya tenido originalmente. No hay nada en el Nuevo Testamento en cuanto a eso. Así que no hay evidencia a la mano de que la iglesia haya inventado al Cristo sobrenatural. Bueno, entonces, tal vez usted haga una pregunta. Si no hay evidencia de ello, luego entonces, ¿de dónde salió la teoría del mito de la iglesia? Bueno, vino de los liberales. Ellos creen que somos el producto accidental de un proceso evolutivo. Ellos no creen que Dios creó el mundo. Ellos no creen que Cristo, siendo Dios, entró en nuestra historia. Ellos no creen en lo sobrenatural. Tienen prejuicios y no van a considerar los hechos. Y así, con un simple movimiento de la mano, sobre la base de una presuposición filosófica, insisten en que los milagros no pueden haber ocurrido. Y ya que no pueden haber ocurrido, queremos determinar por qué fue que estos apóstoles, siendo tan buenas personas, creyeron que Jesús había hecho estas cosas e inventaron estas cosas. A veces inclusive invocarán la doctrina de la uniformidad. Ahora, la doctrina de la uniformidad no puede comprobarse como una doctrina exacta. Ella misma es una teoría. La doctrina de la uniformidad afirma o asegura que las mismas causas que siempre han provocado que los eventos ocurran son exactamente las mismas que siempre han provocado que todos los eventos ocurran. Y ya que, por lo tanto, usted no ve que ocurran milagros hoy, los milagros, pues, nunca han ocurrido. Ahora, ellos no pueden probar eso. De hecho, encontramos en los documentos históricos muy confiables del Nuevo Testamento que tienen un alto nivel de integridad, de testimonio, habiendo pasado todas las reglas y todas las pruebas que pueden ser aplicadas a la confiabilidad de los documentos históricos antiguos, que hubo cosas que estuvieron sucediendo en el primer siglo y que no han vuelto a ocurrir desde aquel entonces. Y si esto es así, y en el Nuevo Testamento insiste que así es, los hombres del Nuevo Testamento que lo escribieron insistieron haber visto a Jesús obrar milagros que no hemos visto hoy, desde aquel entonces. Por lo tanto, tuvieron que haber causas en aquel entonces, las cuales no están presentes ni en acción en este siglo. Bien, ahora, ¿de dónde vino esto? Esto vino, es decir, ¿de dónde vino esta idea de que la iglesia inventó a un Cristo sobrenatural? Tuvieron que inventarla para dar alguna respuesta al por qué estos hombres dijeron que sucedieron milagros en el primer siglo. Y así inventaron la teoría del mito de la iglesia. Y dijeron, esto lo explica todo. Eso dirá a usted, ¿por qué los registros de los evangelios narran a este Cristo sobrenatural? Porque la iglesia lo inventó. Pero no hay una sola pizca de evidencia en nuestras manos para apoyar esa afirmación. Ni una pizca. A mí me parece que los liberales son quienes han mitificado las cosas. Pero en segundo lugar, notemos cuándo empezó la iglesia. La iglesia empezó
como 53 días después de la muerte de Cristo. Además, empezó sobre la base de que Cristo había resucitado de los muertos. Ahora, usted recuerda a Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 2, empezando en el versículo 22, se puso de pie ante toda la multitud y dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Y comenzó a probar su proposición. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, y enseguida va a la profecía del Antiguo Testamento y apela a los milagros que Jesús hizo, los cuales confirman que Dios lo avalaba, y finalmente dijo: de lo cual todos vosotros, todos nosotros somos testigos. Ellos lo vieron y ofrecieron su testimonio unificado al hecho de la certeza de ello. Bueno, esto fue ante 3,000 judíos que dieron el paso al frente y se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados para el perdón, y así la iglesia empezó. ¿Sobre qué fe tuvo su inicio la iglesia? Sobre la fe en un Cristo sobrenatural. Hombre, la iglesia nunca hubiera iniciado sin creer en el concepto de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Son personas que creen que Cristo fue crucificado, sepultado y resucitado de los muertos. No hubiera habido iglesia si Cristo no hubiera resucitado. Si estas personas que constituían la iglesia no hubieran creído que Jesús era el Hijo resucitado de Dios, que a su vez les resucitaría a ellos de los muertos. La idea entonces de que la iglesia inventó al Jesús sobrenatural en un periodo de 30 años es contradictoria a la lógica misma y a la razón por la cual la iglesia vino a existir en el primer siglo. Contradice todo hecho histórico. Luego entonces, mi pregunta es, si la iglesia comenzó sobre la creencia, sobre la fe que Jesucristo fue resucitado, entonces ya estaba en la mente de aquellos que la iniciaron en Pentecostés, la idea de un Cristo sobrenatural. Luego, ¿es esta una respuesta simplista? Estos son los hechos del caso. Este es el testimonio histórico. Nadie lo niega. De hecho, esto es lo que le pregunté al señor Robinson. ¿No es esta una refutación del liberalismo? En la medida que la iglesia empezó como 53 días después de la muerte de Jesús en la ciudad de Jerusalén, sobre la fe de que Jesús había resucitado de los muertos y por lo tanto era el Hijo sobrenatural de Dios, ¿no refuta esto la idea liberal de que se necesitaron otros 30 años para inventar al Cristo sobrenatural? Por supuesto que sí. La iglesia nunca hubiera iniciado sin creer en esto. Bueno, ¿es esto simplista? ¿O simplemente una refutación del error liberal? Pero veamos otra razón para mostrarle el error que hay en el liberalismo. Dice aquí, en Hechos capítulo 4, que tan pronto como la iglesia comenzó, empezó también la persecución en su contra. ¿Por qué era perseguida la iglesia? En Hechos 4, empezando con el versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo, y que anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Usted sabe que los saduceos eran un grupo de judíos que no creían en los espíritus o en los ángeles, y tampoco creían en la resurrección de los muertos. Así que los apóstoles empezaron a predicar la muerte, la sepultura y la resurrección corporal de Cristo, y al empezar la gente a escucharlo y a creerlo, y al ser bautizados en Jesús, y la iglesia empezó a crecer, los saduceos comenzaron a molestarse. Parecía que las cosas se le escapaban de las manos. Y dice, por cuanto tenían el poder político junto con los romanos. El versículo 3, les echaron mano. Los saduceos echaron mano a estos predicadores y los pusieron bajo custodia hasta el siguiente día, porque ya era tarde. Pero dice de manera sorprendente, o tal vez no tan sobresaliente, dice en el versículo 4, pero muchos de los que habían creído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora, la manera oriental de contar no incluye a las mujeres y a los niños. Y es por eso que los comentaristas han pensado bien que en base a Hechos 4, cuando la persecución contra la iglesia inició, esta ya contaba con un número aproximado de 10 a 12,000 o 13,000 personas. Eso es fácil de suponer. Pero, ¿por qué era perseguida la iglesia? ¿Por qué? Fueron perseguidos precisamente por predicar
y por lo tanto creer en la resurrección de Jesucristo. Ahora, se necesitarían otros 30 años para que la iglesia empiece a inventar a un Jesús sobrenatural. Se necesitarán 30 años para que la iglesia empiece a creer que Jesús es el Hijo resucitado de Dios. ¿No empezó la iglesia sobre esta misma fe? No hubiera empezado sin creer eso. Y en segundo lugar, la iglesia era perseguida precisamente por esa fe. Si se necesitaron 30 años para inventar al Jesús sobrenatural, si se necesitaron 30 años para que la iglesia estabilizara dentro de sus fronteras la creencia de que Jesús era el Hijo de Dios, entonces, ¿por qué fueron perseguidos inmediatamente después de que la iglesia inició? Fueron perseguidos por creer en la resurrección. Por lo tanto, fueron perseguidos por creer en un Jesús sobrenatural. El liberalismo está equivocado. No se necesitaron 30 años para inventar al Jesús sobrenatural. Ya lo creían. Por eso eran perseguidos. Pero no, eso no es todo. Hay otra razón para demostrar el error de la teoría del mito de la iglesia. Esto es que ellos soportaron la persecución. ¿Cómo fueron capaces de soportarla? El cómo se contesta con el por qué. Soportaron la persecución precisamente porque creían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Y esta es la prueba del ácido de la cual ya hemos hablado. Estos documentos han circulado entre la gente que vivió en aquel tiempo. Personas familiarizadas con las personas que fueron testigos de las cosas que ocurrieron. Al ver estos eventos que rodearon a Jesús, y estos documentos circulaban entre la gente, y creían lo que decían, y creían lo que leían. Y como nos dice F.F. Bruce, el gobierno romano envió a la policía militar para confiscar los documentos del Nuevo Testamento, y ellos se negaron a cederlos. ¿Por qué? Porque creían lo que estos libros decían. Y no hay duda de ello. El Nuevo Testamento, los relatos de los evangelios, las epístolas, toda la historia que tenemos, nos dicen que la iglesia desde su principio creía en Jesucristo y creían que ellos mismos, aunque perseguidos hasta la muerte, serían resucitados de los muertos. Esto les da a ellos, a usted y a mí, la motivación para sufrir, si es necesario, porque creemos en un Jesús sobrenatural, que sus milagros y su resurrección confirman su afirmación de que nos ama, y ninguna persecución que nos sobrevenga será una negación de su amor. ¿Creían ellos en Cristo? Sí. ¿Cómo creían en Él? Como una persona sobrenatural, como el Hijo de Dios, como Emmanuel, Dios con nosotros, y que haría buenas sus afirmaciones de que si fueran fieles hasta la muerte, Él los resucitaría de los muertos. Yo creo eso con toda mi alma, y quiero que usted también lo crea. Ahora, si esto es así, y lo es, entonces estos son los hechos históricos del caso. Entonces tendremos que contestar, ¿por qué eran perseguidos? Por su fe en esta resurrección. ¿Cómo podían soportar esta discriminación y este martirio? Solo porque creían que hay algo más allá de la tumba, que es mayor y que vale la pena de pagar la única vida que tenemos. La resurrección de Jesús se efectuará también en favor nuestro cuando regrese por segunda vez. Pero luego hay otra razón. Queremos ver que la teoría del mito de la iglesia se derrumba por completo ante la idea de que los escritores del Evangelio nos han entregado lo que dicen haber visto. Ahora, de acuerdo con la teoría del mito de la iglesia inventa al Jesús sobrenatural en un periodo aproximado de 3 décadas. Y luego, para cuando los escritores empiezan a registrar la descripción de Cristo, registran lo que la iglesia ya para este tiempo ha inventado. Lo que esto significa es que Mateo, el apóstol, Juan, un apóstol, y que el Evangelio de Lucas, el cual dice haber obtenido de los apóstoles, y el Evangelio de Marcos, el cual la tradición nos dice que escribió lo que oyó predicar a Pedro, que todos estos testimonios apostólicos realmente vienen de lo que la iglesia inventó. Lo que dicen es que los escritores de los evangelios escribieron lo que la iglesia les enseñó. ¿No revierte esto la polaridad? En Pentecostés, antes de que siquiera hubiera Nuevo Testamento y antes de que existiera la iglesia, ahí estaban los apóstoles quienes dijeron, nosotros hemos visto a Cristo. Este es el punto que debe ser enfatizado.
que en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia empezó, el apóstol Pedro dijo en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No dijeron haber obtenido esta idea de la iglesia, dijeron nosotros les estamos diciendo a ustedes tal y como lo vimos y participamos en ello. Y esto es lo que Juan dice en su evangelio, en Juan capítulo 19, versículo 35, dijo, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan dice que él fue participante de lo que ocurrió. Dice, yo estuve allí. Dice, soy testigo presencial, y nos da su registro de testigo ocular de lo que ocurrió. Ahora entonces, Juan miente y Lucas se documentó de todos los apóstoles que también son mentirosos y todos mienten y son perseguidos entonces por una mentira. Y usted no puede esperar esto de la naturaleza humana. Mateo escribió lo que vio, Juan escribió lo que dijo haber visto, y en Juan 20, versículos 30 y 31, la afirmación por positiva de Juan dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. ¿De dónde dice que provienen las señales? Es decir, el registro de las señales, dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Juan dice que registró lo que él vio, y no lo que alguien más le contó, sino que dijo, estoy escribiendo lo que vi con mis ojos y oí con mis oídos. Juan y Mateo escribieron las afirmaciones que oyeron de Jesús. Escribieron las obras que dicen haber visto a Jesús hacer. Juan dice haber visto a Cristo convertir el agua en vino. Juan capítulo 2. Juan dice que le vio sanar al hombre cojo de sus piernas por 38 años. Juan 4. Dijo haber visto. Juan 5. Lo anterior fue en Juan 5. Dijo que lo vio andar sobre el agua. Juan 6. Juan 11. Vio a Jesús resucitar a Lázaro de los muertos. Son registros de los testigos presenciales. Juan, Mateo, los escritores apostólicos, los hombres que escribieron el Evangelio, o eran testigos presenciales, o como Marcos y Lucas, fueron investigadores acuciosos de lo que obtuvieron de los apóstoles, los testigos. Son registros de testimonios oculares de aquello en lo que participaron y visto con sus propios ojos. Así que desechamos la teoría de un mito de la iglesia, en el cual se nos dice que la iglesia lo inventó, y los escritores escribieron lo que la iglesia inventó. Eso revierte la polaridad. Los apóstoles dicen que lo que escriben en los evangelios es lo que vieron, aquello de lo cual participaron. Somos testigos oculares. No hay duda de ello. La teoría del mito de la iglesia está equivocada. Pero hay una última cosa a la que queremos apelar. Entre el tiempo de la escritura de los evangelios y el tiempo en el que Pablo empezó a escribir sus epístolas, y si Pablo empezó a escribir por el 42 al 44, entonces solo tenemos, si Jesús murió en el 33 y Pablo escribió por el 42, 43 o 44, tenemos una brecha como de 10 años. Entre la muerte de Cristo y los escritos del apóstol Pablo. Y podemos leer los escritos del apóstol Pablo desde el principio, y aclara que la iglesia, a las iglesias a las que escribe las epístolas, ya habían creído que Jesús era el Hijo de Dios, y fueron bautizados en Cristo por su fe en que Él era el Hijo de Dios, obrador de milagros, nacido de una virgen y resucitado. Usted puede leer en casi todas las epístolas que él escribió. Usted puede reproducir al Jesús sobrenatural en las epístolas de Pablo, las cuales nos muestran que la iglesia de Cristo ya creía en un Jesús sobrenatural. Mi pregunta es esta: si no tuviéramos otra evidencia que esta, las epístolas de Pablo, ¿no sería suficiente para refutar la teoría del mito de la iglesia? Es razonable que en un periodo escaso de 10 años, desde la muerte de Cristo hasta que Pablo empiece a escribir sus epístolas, la iglesia pudiera inventar a un Jesús sobrenatural, una descripción de Jesús de tamaño colosal, como el que tenemos en la Biblia,
nacido de una virgen, obrador de milagros, el Hijo resucitado de Dios? ¿Sería posible inventar la idea de Cristo, de este Cristo, que nunca ocurrió, que nunca tuvo lugar, y luego imponerla en una generación mejor informada? ¿Por qué conservaron estas cartas las iglesias, las cuales demuestran que creían en un Jesús sobrenatural antes de que estas fueran escritas, y que además demuestran que creían en Cristo en primer lugar para venir a ser cristianos? Creo que en base a todo lo que podemos aprender, concluimos que la teoría del liberalismo, en cuanto al mito de la iglesia, carece por completo de sustancia. Tenemos necesidad de entender que el Nuevo Testamento es total e históricamente confiable para reportarnos los eventos que han ocurrido en el pasado. Usted puede creer en su Biblia. Usted puede creerla porque es históricamente el testimonio de los testigos presenciales. Y nos dice que Cristo vivió, obró milagros, resucitó de los muertos y ascendió a los cielos. Y sobre esa base queremos vivir para Él, sí, y morir para Él. Y en esa esperanza intentamos ser fieles hasta la muerte. Gracias a Dios por la Biblia. Vívala, ámela y muera por ella. Mi barco va manejado por el piloto Jesús. Aunque me abrumen las olas, no apagarán la luz. Tengo fijado mi rumbo y cuando llegue allí, luces habrá en